Aquí comienzan los mejores 60 minutos del día. Bienvenidos a AM/PM. Consejos y teoterapia. Un cordial saludo para todos los oyentes de Colmundo, la radio que te acerca. Bienvenidos a su programa AM/PM con Juan Carlos Gaviria y Yolanda Salazar, transmitiendo desde la hermosa ciudad de Palmira, la Villa de Las Palmas, la capital agrícola de Colombia, aquí en el departamento del Valle del Cauca, el gran valle del río Cauca. Bueno, gracias a todos los que están conectados por las emisoras de Colmundo, a través de su radio, ahí donde quiera que se encuentre, a lo largo y ancho de Colombia, donde pueden llegar nuestras ondas radiales, bueno, a través de la tecnología, la climatología, la geografía, podemos llegar a ustedes a través de la radio. Gracias por estar conectados allí, por acompañarnos en este programa y en todos aquellos programas que tenemos de teoterapia y otros muchos programas de noticias, de deporte, de cultura, de música, aquí en Colmundo. Que recuerde, Colmundo es la radio que te acerca. Ustedes que también están conectados por internet, un cordial saludo para ustedes, los que nos escuchan por Facebook y por YouTube. Recuerden que en Facebook y en YouTube el programa estamos en vivo, en directo, 4 en punto de la mañana, y ya queda colgado allí en el Facebook y en el YouTube todo el día, todo el tiempo, para que ustedes lo puedan compartir con sus amistades, con sus compañeros, y lo puedan también, por supuesto, pues ustedes si quieren volver a escucharlo. Ahí está el programa todo el tiempo guardado. Busquen Colmundo en Facebook, en YouTube, y ahí están todos nuestros programas guardaditos para que los puedan escuchar de nuevo y compartirlos con aquellos que lo requieren, que lo necesitan, que bueno, puede ser una buena solución a cualquier momento de dificultad que se pueda estar pasando. En fin, para que todos nos alimentemos de lo que Dios tiene para nosotros a través del manual de la vida, que es la palabra de Dios, que es la Biblia. Mis queridos oyentes de AM/PM, gracias a los que están conectados también a través de la plataforma digital www.colmundoradio.com.co. Bueno, ¿qué tal si comenzamos de una vez? Aquí ya tenemos el cafecito listo. Espero que usted tenga su cafecito, tenga su libretica de apuntes, su lapicero, su lápiz, a tomar nota de las enseñanzas que todos vamos a recibir. Créanme que nosotros somos los primeros que aprendemos con ustedes lo que Dios nos quiere enseñar en el día a día para vivir cada tiempo que Dios nos regala, vivir la vida abundante que Jesucristo nos ha prometido a todos aquellos que le creemos, le seguimos y le amamos. Nos vamos a nuestra primera sección, ya llegó, manejando tu vida, manejando nuestra vida, sí señores, con Yolanda Salazar. En AM/PM, manejando tu vida. Y en Manejando tu vida, mi vida y nuestra vida, queridos oyentes, qué maravilloso es poder recordar en la vida de cada uno de nosotros lo que nos enseña el manual de vida en Proverbios capítulo 4, versículo 5, en la traducción del lenguaje actual. Dice el manual de vida: hazte cada vez más sabio y entendido. Nunca olvides mis enseñanzas. Jamás te apartes de ellas. Queridos oyentes, qué maravilloso es lo que nos enseña Proverbios 4:5. Y es el anhelo que todos nosotros debemos tener a diario en nuestra vida. Y es hacernos cada vez más sabios y entendidos. Y cuando nos hacemos más sabios y entendidos, no olvidamos las enseñanzas. Y cuando uno no olvida las enseñanzas, pues jamás se aparta de ellas. Por eso, no olvidemos que el carácter es esa marca que tenemos cada uno de nosotros por dentro. El carácter es aquello que tenemos grabado, es nuestro sello,
el carácter, queridos oyentes, se va formando y Dios lo va moldeando. Y una persona con carácter es sabia. Una persona sabia es una persona con vigor. Entonces, seguramente surge la pregunta para todos nosotros, ¿qué es la sabiduría? Y queridos oyentes, sabiduría pues es el arte de vivir correctamente, sí, y es el arte de aplicar lo aprendido de una manera correcta. Pero, ¿qué significa a la luz de la palabra de Dios sabiduría? Pues el manual de vida nos enseña que sabiduría es la habilidad para discernir entre el bien y el mal, y es la habilidad, nos enseña el manual de vida, para tomar una decisión en ese sentido, en el bien. Entonces, la sabiduría se asocia con la capacidad de ver la vida desde la perspectiva y la óptica de Dios y no desde la lógica humana, queridos oyentes. Por eso, sabiduría, a la luz del manual de vida, es vivir en sintonía con Dios. Sabiduría es vivir sintonizado con Dios. Entonces, una persona sabia tiene que estar plena de Dios, tiene que estar plena de su presencia, tiene que estar plena de su poder para poder ver las cosas desde la óptica de Él. En el griego, sabiduría es el conocimiento profundo revelado por Dios. Y eso, queridos oyentes de AMPM, aquí en Manejando tu vida, mi vida y nuestra vida, pues es precisamente lo que vemos cada uno de nosotros y lo vemos mucho más en el Nuevo Testamento. Sí, señores, sabiduría es el conocimiento revelado por Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el sabio discierne entre el bien y el mal. Por eso, Proverbios capítulo 13, en los versículos 14 y 16, nos habla de sabiduría. Sí, recordemos lo que hablábamos al inicio. Sabiduría es esa habilidad para discernir el bien y el mal y poder tomar decisiones correctas, como nos enseña Proverbios 13, versículo 14. Y nos dice el manual de vida: la ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Entonces, ¿qué nos dice Proverbios 13, versículo 14? Pues nos dice que la sabiduría nos permite apartarnos de los lazos de la muerte, queridos oyentes. Pero también la sabiduría nos enseña el manual de vida, nos permite a ustedes discernir entre la vida y la muerte. Sí, porque el que se aparta de la muerte es porque tiene clara la diferencia entre la vida y la muerte y lo que esto, queridos oyentes, pues trae como consecuencia a nuestra vida. Porque la ley del sabio es manantial de vida. Sí, señores. Y por eso nos enseña el versículo 16. Todo hombre prudente, de Proverbios 13, todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará su necedad. Tremendo, queridos oyentes. La sabiduría nos permite apartarnos de los lazos de la muerte. La sabiduría nos permite discernir entre el bien y el mal, como nos enseña Proverbios 13, 14. Y en el versículo 16, la sabiduría nos permite tomar decisiones adecuadas. Sí, nos enseña a ser hombres y mujeres prudentes. ¿Y saben por qué? Porque Dios es el que da la capacidad de ver lo que está por delante de cada uno de nosotros. Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio siempre, queridos oyentes, está manifestando su necedad. Y el necio es necio desde que habla, es necio como piensa, es necio como actúa, es necio hasta como vive, queridos oyentes. Y el prudente, pues es prudente en sus pensamientos, es prudente en su manera de hablar, es prudente en su manera de actuar.
es prudente en su manera de vivir, y no porque tenga miedo o porque sea un hombre o una mujer temeroso, es porque es un hombre o una mujer sabio que sabe apartarse de los lazos de la muerte, que discierne entre la vida y la muerte, y fruto de la sabiduría se ha convertido en un hombre prudente. Por eso tenemos que recordar que Dios es la fuente de la sabiduría, y eso nos lo deja claro el manual de vida en Job capítulo 12 versículo 13. Nunca olvidemos, queridos oyentes, ¿dónde encontramos la sabiduría? En Dios. En el mundo encontramos conocimiento, por supuesto, y adquirimos inteligencia, pero Dios es la fuente de sabiduría. Por eso Job capítulo 12 versículo 13 nos dice: con Dios está la sabiduría y el poder, suyo es el consejo y la inteligencia. Si algo nos deja claro el manual de vida en Job capítulo 12 versículo 13, es que en Dios está la sabiduría y el poder, y suyo, o sea, de Dios es el consejo y la inteligencia. Por eso, queridos oyentes, no busque en cisternas rotas, hay que buscar en la fuente correcta, que es Dios, porque Dios es la fuente de la sabiduría. Y en Proverbios capítulo 2, en los versículos del 1 al 2 y en el versículo 5, nos deja claro que Dios es la fuente de la sabiduría. Por supuesto, porque una persona sabia entiende el temor de Dios y, como dice el manual de vida, y halla el profundo conocimiento de Dios, ¿sí? Porque el conocimiento de Dios es profundo, queridos oyentes, pero lo tenemos que hallar, sí. ¿Y cómo se halla? Buscándolo, yendo a la fuente, sí, a esa fuente inagotable de sabiduría. Y en todas las etapas de la vida tenemos que aprender sabiduría. El niño aprende a ser sabio, como dice Proverbios 2, del 1 al 2 y en el versículo 5. El joven aprende a ser sabio en su juventud, el adulto aprende a ser sabio en su adultez, y claro, el viejo aprende a ser sabio en su vejez. Por eso dice Proverbios 2:1, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos, guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia. Dice el versículo 5, entonces entenderás el temor de Dios y hallarás el conocimiento. Queridos oyentes, el orden sí altera el producto y el orden de Dios también. Primero, para poder hallar la excelencia de la sabiduría, yo tengo que sentirme un hijo de Él, sí. Y dice, el hijo suyo recibe su palabra, y el que recibe su palabra recibe su mandamiento. Pero no basta solo con saber que soy su hijo, con recibir su palabra, con guardar su recibir su mandamiento, sino que es necesario guardarlos dentro de nuestro corazón. Recordemos que cuál es el pensamiento en su corazón, tal es él. Por eso la palabra y el mandamiento se guardan en el corazón, no en la mente, porque a Dios no se le entiende con la mente, a Dios se le conoce con el corazón, y por eso Él nos habla, guárdalo dentro de ti. Y también nos dice que ustedes y yo tenemos que estar atento nuestro oído a la sabiduría. ¿Qué significa? Que es nuestra responsabilidad estar atentos, que nuestro oído siempre esté dispuesto a escuchar sabiduría. El problema, queridos oyentes, es que muchos de nosotros tenemos el oído dispuesto para escuchar cómo difaman a otro, para escuchar cómo hablan mal de otro, para escuchar mentiras de otros, chismes, bueno, una cantidad de cosas que no nos hacen bien. Y por eso el corazón no se llena de sabiduría, sino que, como dice el manual de vida, dependiendo de lo que el oído escucha, su corazón se va a inclinar. Y si mi oído escucha sabiduría, pues mi corazón
se va a inclinar a la prudencia, nos enseña el manual de vida, queridos oyentes. Y cuando el corazón se inclina a la prudencia, entonces yo he entendido el temor de Dios y he hallado el conocimiento de Dios. Pero queridos oyentes, cuando nosotros estamos atentos a otras cosas, pues nuestro corazón se va a inclinar a eso. Y por eso es que hay gente que se inclinó a la calumnia, que se inclinó al chisme, que se inclinó a la murmuración, que se inclinó a hacer el mal por lo que escucha. Así que es nuestra decisión inclinar nuestro oído a la sabiduría, o es nuestra decisión inclinar nuestro oído a la imprudencia. Por eso Proverbios 2 en el versículo 7 nos sigue diciendo, aún desde el 6, porque Dios da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee, salud, Él provee, acabo de llegar de Manizales y estaba haciendo un frío muy fuerte. Él provee de sana sabiduría a los rectos y es escudo a los que caminan rectamente. Queridos oyentes, sí, Dios da la sabiduría, dice Proverbios 2, del 6 al 7, y también nos dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Sí, recibir su palabra es guardarla dentro del corazón e inclinarnos a la prudencia que también proviene, por supuesto, de Dios. Y miren, queridos oyentes, porque de Dios es el que da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él es el único que nos provee a todos de sana sabiduría, porque hay 3 tipos de sabiduría, no lo olvidemos. Hay una sabiduría que es de Dios, hay una sabiduría que es animal, que todos somos testigos de la sabiduría animal, y también hay que decir cuál es la tercera sabiduría, y es la sabiduría diabólica. Sí, hay gente sabia para hacer el mal, esa sabiduría es del diablo, queridos oyentes. Entonces yo escojo, no tengo la sabiduría animal porque no soy eso, pero entonces yo sí escojo si vivo en la sabiduría de Dios o en la sabiduría de mi adversario, el diablo, porque él también hace sabio a los malvados. Por eso ustedes y yo muchas veces nos hemos preguntado, pero ¿cómo lo hacen? O sea, ¿cómo son capaces de hacer eso? ¿Cómo abrieron una puerta y nadie se dio cuenta? ¿Cómo vaciaron una cuenta y nadie se dio cuenta? Porque ellos son sabios en la maldad. ¿Y quién les provee la sabiduría? Como lo dice el manual de vida, queridos oyentes, la sabiduría diabólica, la sabiduría terrenal, dice el manual de vida. Entonces, la sabiduría de Dios es escudo, así finaliza el versículo 7 de Proverbios capítulo 2. La sabiduría es escudo a los que caminan rectamente. Entonces la sabiduría me permite caminar rectamente, me permite caminar con prudencia, me permite caminar con todo su bien, queridos oyentes. Entonces, nunca olvidemos que Dios es la fuente de sabiduría. Sí, porque recordemos que hay una sabiduría que es terrenal y esa sabiduría terrenal no requiere del temor de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la persona procede sin temor de Dios. Una sabiduría terrenal es una persona que es sabia terrenalmente. Sí, hay una sabiduría para vida y hay otra sabiduría para muerte. Sí, esa sabiduría terrenal inclusive puede matar una persona, una familia, un matrimonio, porque esa sabiduría terrenal puede ocasionar una separación, desbaratar una familia, desajustar una persona, dividir a todos los miembros de su casa. Por eso la palabra de Dios nos recuerda que Dios es el que provee de sabiduría a los que caminan rectamente. ¿Y qué significa caminar rectamente? Pues es aquellos que caminan de acuerdo a los mandamientos y a la palabra de Dios que han guardado en su corazón, como veíamos en Proverbios capítulo 2, versículo 1.
Y continúa diciéndonos Proverbios 2, del versículo 10 al versículo 12, algo muy especial. Y es precisamente cuando nos recuerda el profundo conocimiento. Y nos dice el manual de vida, Proverbios 2:10, cuando la sabiduría entrara en tu corazón y la ciencia fuera grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades. Tremendo, queridos oyentes. El manual de vida es extraordinario, es la fuente de todo. Por eso es importante para ustedes y para mí. Por eso nos recuerda Proverbios 2:10, cuando la sabiduría entrar en tu corazón. Solo cuando entra en el corazón es que viene de Dios, queridos oyentes. Cuando entra en la mente es terrenal y esa sabiduría puede ocasionar muchos problemas terrenales. Pero cuando la sabiduría de Dios entra en el corazón, pues la palabra de Dios es clara, queridos oyentes, y nos dice, y la ciencia fuera grata a tu alma. Recordemos que en el alma están los pensamientos, en el alma están las emociones y en el alma está la voluntad. Entonces la sabiduría hace que ustedes y yo podamos vivir gratamente en nuestros pensamientos. Aún tenemos que ser sabios en la manera en cómo administramos nuestras emociones, cómo administramos en medio de nosotros la ira, que es una emoción que Dios nos dio, la soledad, la tristeza, la alegría, el llanto, la risa, todas son válidas. El problema es que cuando yo no tengo la sabiduría de Dios en mi corazón, pues yo no tengo ciencia para mi alma. Entonces vivo no con ciencia, sino que vivo sin ciencia, vivo sin rumbo, sin dirección. Y ahí es cuando la mente se pierde, cuando las emociones nos gobiernan, y ustedes y yo lo sabemos. Cuando sus emociones lo gobiernan, usted destruye su familia, destruye su matrimonio, destruye sus hijos. Y lo más doloroso de todo esto es que se destruye a sí mismo. Por eso, cuando la sabiduría entra al corazón, la ciencia se vuelve grata a nuestra alma, una mente equilibrada, una emoción controlada y una voluntad a toda prueba. Pues la ira no me va a dominar, la soledad no me va a dominar, la depresión no me va a dominar, la ansiedad no me va a dominar. Que aparezcan es válido, pero que se apoderen de mí no. Y eso depende de cuánta sabiduría hay en medio de nuestro corazón. ¿Saben por qué? Porque el versículo 11 es maravilloso. La discreción te guardará. Una persona discreta es una persona sabia, sí. Y la discreción hace que persevere la inteligencia. Imagínense, queridos oyentes, todo está en el corazón y del corazón al alma. ¿Saben para qué? Para librarnos del mal camino. Ustedes y yo vivimos en los caminos de la angustia, en los caminos de la gritería, de la imprudencia, en los caminos a veces hasta del mal genio, en los caminos de la irritabilidad, tantos caminos que podemos tomar, pero el camino de verdad nos lo da la sabiduría, porque solo Él, dice la palabra de Dios, nos puede librar del mal camino. ¿De cuál? Del camino de los hombres que hablan perversidades. Por eso, queridos oyentes, nunca se quede al lado de una persona que hable perversamente de otra. Nunca se quede al lado de una persona que le habla perversidades de su compañero, de su amigo. Inclusive, no hay nada más devastador que uno escuchar a un esposo separado hablar perversidades de su esposa, cuando uno sabe que un matrimonio se daña a causa de dos, no de uno solo. Y casi siempre el que habla perversidad del otro no habla de sus propias perversidades. Si yo pudiera hablar de mis perversidades, vaya y venga, pero nosotros somos expertos en hablar de las perversidades de otros y nos encanta escuchar de las perversidades de otros, pero que no toquen mis perversidades, porque ahí sí, como dice usted, lo encuentran para pelear y para llamar al orden a todo el mundo. Pero ¿por qué no llama al orden su propio corazón
para apartarse de aquel que le habla perversidad. Por eso, queridos oyentes, cuando el conocimiento profundo de Dios entra a nuestro corazón, pues podemos discernir del mal y del bien, sí. Y cuando ustedes y yo podemos discernir entre el bien y el mal, lo podemos entender todo. Y lo podemos entender todo en el corazón. Y lo entendemos en el corazón desde la perspectiva, desde la óptica de Dios. Entonces, cuando ustedes y yo conocemos la voluntad de Dios en nuestro corazón, es cuando yo estoy en sintonía con Él. Es cuando la discreción me guardará. Y eso, queridos oyentes, es sabiduría. A veces la gente cree que sabiduría es la persona elocuente. Una persona que sabe actuar en discreción es una persona sabia. Mejor dicho, péguesele a esa persona, querido oyente. Finalmente, entonces, cuando ustedes y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón y le dijimos a Él que queríamos que hiciera de nosotros la persona que Él quería que yo fuera, en otras palabras le estábamos diciendo: yo quiero, Señor, que ahora tú llenes de tu voluntad mi vida. Le estábamos diciendo: yo quiero ver todo desde tu perspectiva. Yo quiero estar en sintonía contigo. Yo quiero ver todo desde tu óptica, no desde la del mundo y menos desde la mía, que en muchas oportunidades hemos hablado, está lisiada y viciada, llena de vicios y lisiada, herida, mejor dicho. Entonces, queridos oyentes, ustedes y yo en ese momento estábamos dispuestos a vivir bajo su dirección. Por eso, queridos oyentes, hagámonos finalmente una pregunta. ¿Estamos actuando con sabiduría? Es una pregunta importante todos los días de nuestra vida. Y también podemos hacernos una segunda pregunta, y es: ¿qué tipo de sabiduría está en mi corazón? ¿Está la sabiduría terrenal o está en mí la sabiduría que proviene de Dios? Queridos oyentes, porque de esa respuesta va a emanar su vida. Sí, señores. Así que les invito para que terminemos este tiempo, queridos oyentes, en oración, aquí en AM/PM, en nuestra sección Manejando tu vida, mi vida y nuestra vida, con Yolanda Salazar. Digámosle entonces hoy: amado Dios, te damos muchísimas gracias en este día especial por darnos el privilegio, Señor, de acercarnos a ti, de acercarnos cada día, Señor, para abrir nuestro corazón delante de ti. Quizás hoy nuestro corazón no está lleno de sabiduría, o por lo menos, Señor, no de la sabiduría que proviene del cielo. Estoy tan lleno de la sabiduría terrenal que hoy tengo tantas dificultades en mi vida personal, en mi vida familiar, en mi vida laboral, en mi vida financiera. Digámosle: Señor, enséñanos en este día especial a acercarnos a ti, a abrir nuestro corazón, Señor, para decirte desde lo profundo de nuestra alma: Señor, yo quiero hoy y todos los días de mi vida, Señor, que seas tú llenándome de tu presencia, lléname de tu sabiduría, lléname de tu inteligencia. Señor, ayúdanos a ver las cosas desde tu perspectiva. Ayúdanos todos los días de nuestra vida, digámosle a Él, a estar en sintonía contigo. Digámosle: Señor, ayúdanos, oh Dios, a ver todo desde tu óptica, desde lo que tú quieres para mí, Señor. Señor, hoy anhelo, digámosle, todos nosotros anhelamos, Señor, siempre ir a la fuente de sabiduría que eres tú. Enséñanos, oh Dios, a tener temor de ti. Enséñanos a estar llenos de ese profundo conocimiento que tú tienes para cada uno de nosotros, que trae a nuestra vida paz, que trae a nuestra vida inteligencia, que trae a nuestra vida discreción. Hazme ese hombre y esa mujer, Señor, sabio, entendido, prudente, ese hombre y esa mujer discretos, Señor, capaces de apartarse del mal, no por imposición, sino por sabiduría eterna delante de ti. Por eso, Padre, que en este día especial
la bendición tuya esté con todos nosotros. Que la bendición del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo guarden mi vida. De tal manera, Señor, que yo me pueda apartar de los lazos de la muerte. Que yo pueda, Señor, tomar decisiones adecuadas. Que yo pueda ser prudente y que pueda, Señor de los cielos, tener la capacidad de poder ver todos los días de mi vida lo que tú tienes para mí. Gracias por ser la fuente de la sabiduría. Gracias por enseñarme el temor y gracias por permitirme todos los días hallar tu conocimiento. Gracias por proveer para mí sabiduría y entendimiento. Gracias por hacer de mí el hombre y la mujer que tú quieres que yo sea. Padre, que la bendición pues tuya, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella, esté en nuestras vidas hoy, mañana y siempre. Padre, te lo pedimos en tu nombre, que es sobre todos los nombres, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, queridos oyentes. Bueno, qué maravilloso es finalizar esta sección de AM/PM aquí en Manejando tu Vida, mi vida y nuestra vida con una deliciosa tacita de café. Ya saben, queridos oyentes, la manera que ustedes tienen para respaldar nuestro programa es precisamente compartiéndolo a través del Facebook y del YouTube. Ya saben, busquen Colmundo Radio, le dan seguir y ahí, queridos oyentes, ustedes pueden compartir nuestro programa. Los dejo entonces con todo esto en la mente y en el corazón con la siguiente sección del programa, Nutrientes para el Alma, con el director del programa, Juan Carlos Gaviria. En AM/PM, Nutrientes para el Alma. Sí, señores, llegamos a Nutrientes para el Alma. Bueno, después de este tema tan espectacular que acabo de escuchar, lo que es la sabiduría, qué cosa tan linda, ¿no? Poder entender a la luz de lo que Dios tiene para nosotros, lo que es la sabiduría y en dónde se ubica la sabiduría que viene de Dios. Escuchamos todo, se ubica en nuestro corazón, no se ubica en otra parte, y allí es donde nosotros tenemos que cuidar nuestro corazón y dejar que la sabiduría de Dios sea la guía para nuestro corazón y para todo nuestro ser. Muy precioso, muy impactante poder escuchar este tema y aprender de él. Espero que hayan tomado nota, todos, por favor, allí. Papel y lápiz, ya saben, papel y lapicerito también allí para tomar notica de cada enseñanza. Cada vez que uno escribe, pues más le queda guardado también en el corazón. Sí, señores, así es. Bueno, nuestro nutriente que nos corresponde para el día de hoy se llama el Dios omnipotente. Bueno, que hay una enseñanza muy linda también que viene del manual de la vida de la Biblia y está escriturado en Génesis capítulo 49 versículo 1. Este es en lo que Dios pues, nos quiere mostrar en este momento y que también lo guardemos en nuestro corazón. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Génesis capítulo 49, versículo 1. Se encuentra Jacob, el gran Jacob, el padre de las 12 tribus de Israel, con sus hijos y bueno, están allí ya en Egipto junto a José y toda aquella gran descendencia que ya habían podido pues experimentar en este tiempo con su padre y bueno, con su abuelo y bisabuelo Jacob, los que estaban allí ya aún disfrutando de este tiempo. Bueno, diría más bien que fueron sus hijos y sus nietos porque fueron 17 años que ellos pudieron compartir en ese tiempo en Egipto. Ya era el tiempo de partir de Jacob. Él los reúne a sus hijos y les habla y les dice: juntaos, es decir, necesitamos estar unidos como familia, unidos como hijos delante de Dios
delante de nuestros padres y aún pues los tenemos aquí con nosotros en tierra. Juntaos, uníos, dice Jacob, y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Bueno, aquí estaba el plan de vida para su descendencia. Nunca lo olvidemos. También Dios nos enseña: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, que le falte el pan. No, el justo en este caso es Jacob, y su descendencia pues sería amparada y cuidada por el Todopoderoso. Nunca le faltaría el alimento, porque el Dios de Jacob, como él lo vamos a escuchar ahora, es el Dios omnipotente, el Dios que todo lo puede y que iba a llevar de su mano a todo el pueblo, a toda la descendencia de Jacob. Les iba a permitir disfrutar unos días, unos tiempos venideros con todo el respaldo, con toda la protección y la provisión de Dios para ellos. Una de las preguntas que a menudo se hacen los padres es, bueno, ¿cómo orar con certeza y seguridad por cada uno de mis hijos? Es la pregunta. Y qué bueno poder subrayar esto, ¿no? ¿Cómo nosotros como padres orar? ¿Cómo? ¿Con qué certeza? ¿Con qué seguridad debo yo pues orar por cada uno de mis hijos? Y en este pasaje vemos algo sorprendente en la vida de Jacob, porque solo el Dios omnipotente, aquel que todo lo puede y tiene todo el poder, se lo pudo haber mostrado a Jacob. Todo lo que venía de parte de Dios para sus hijos. El Dios omnipotente pues es el Dios todopoderoso, el que todo lo puede. Pues nuestro Dios es omnisciente porque todo lo sabe, omnipresente porque está presente en todos los lugares, en todos los momentos, y omnipotente porque Él todo lo puede. Él es el todopoderoso, aparte de que pues es el creador de la vida, es nuestro creador, es nuestro dueño, es nuestro rey, es nuestro Señor, es todo para nosotros. Pues aquí lo verifica una vez más, Él es omnipotente, es un Dios todopoderoso, que nada se le escapa de sus manos, que tiene todo bajo control, y por eso no hay nada mejor para uno que tener a nuestro Padre Dios como nuestro papá. Aquel que todo lo puede y tiene todo el poder, pues esto se lo había mostrado el mismo Padre, el mismo Dios a Jacob. Y esto es lo que Dios también nos muestra a todos nosotros. De tal manera, entonces, no olvidemos que si algo tenía claro Jacob, era el Dios omnipotente, pues su padre de esa manera le había bendecido. Cuando su padre Isaac bendice a Jacob, bueno, él lo entendió muy bien. Fue una bendición que también él estaría preparando para su descendencia, para sus hijos. De tal manera como bendice Abraham a Isaac y como bendice Isaac a Jacob, pues Jacob bendice a sus hijos con la bendición del Dios omnipotente. La palabra omnipotente siempre está relacionada al Dios de nuestros padres. Si un cristiano, un hijo de Dios, no experimenta una vida de poder, pues es porque no tiene comunión con el Dios de sus raíces. Y esto es lo importante. Lo que quería Jacob era dejar claro en sus hijos y en su descendencia que no podían olvidar el Dios de sus raíces, el Dios de sus patriarcas, el Dios, la fe, las buenas costumbres que venían del cielo y que eran el sustento para ellos. Y lo eran y lo ha sido para las 12 tribus de Israel. Y lo era, lo ha sido y lo será para todos los que recibimos a Jesucristo en nuestro corazón y nos convertimos en hijos de Dios.
en discípulos de Jesucristo nuestro Señor, en hijos de nuestro Papá Dios, y en aquellos que tenemos el regalo de tener al Espíritu Santo como compañero permanente en nuestras vidas. Es el Dios de las raíces, de nuestras raíces, el Dios de nuestros padres, el Dios que conocimos desde muy pequeños, allí en casa algunos, y los que no tuvieron esa experiencia, pues a partir de hoy la pueden tener, no importa su edad. Dios viene a morar en su corazón, como lo vimos ahora, para enraizarlo a usted, para llenarlo de una vida de poder, y para que a partir de este momento usted se matricule en esta escuela de vida, y usted también transmita esto a su familia, a los suyos, que conozcan al Dios Todopoderoso, al Dios Omnipotente, el Dios de Jacob, el Dios de Abraham y de Isaac, y el Dios que vendría también a continuar allí su camino con José y con sus hermanos, con las 12 tribus de Israel. El Dios omnipotente, de manera sobrenatural, es aquel que nos enraiza y nos da poder para llevar fruto. Qué hermoso, ¿no? Si usted y yo queremos llevar fruto, es solamente pues, a través del poder del Dios omnipotente que tenemos en nuestro corazón, como hace un rato lo escuchamos. Tenemos a Dios en nuestro corazón, tenemos su sabiduría en nuestro corazón, y tenemos esto tan poderoso que es la raíz nuestra para poder llevar fruto, y un fruto abundante en todo lo que nosotros podemos ejecutar y podemos realizar en esta tierra. No hay cosa más linda que pues, poder llevar un fruto, tener fruto. Hablando aquí en un paréntesis de la agricultura, de aquel que siembra una semilla, pues lo que más anhela uno es ver ese fruto. Ese fruto, aquí tenemos en nuestra familia una dinámica que estamos todos haciendo un proceso de unas siembras, de unas semillas durante todo este año, y lo bonito es eso, poder llegar al momento que ya está próximo de ver que llegue el fruto de lo que hemos sembrado en este año. Y hermoso ver el fruto, disfrutarlo, y bueno, eso es lo más lindo de la vida, el fructificar, así como Jacob fructificó a través de sus hijos, de su descendencia. Pero para llevar ese fruto que tanto anhela un agricultor, que tanto anhelamos nosotros, los hijos de Dios, pues debemos estar muy enraizados, muy pegados, muy llenos, ¿sí?, del Dios Todopoderoso, del Dios Omnipotente. Y esa sería pues la oración que debemos hacer, pedirle todos los días a Dios, ¿cierto? Mi Dios omnipotente, permíteme ver los frutos en mi vida, en los míos, en lo que tú me has delegado, en lo que es mi trabajo, en lo que es mi familia, porque tú eres todopoderoso, omnipotente, así como Jacob lo quería para sus hijos, así quiero yo verlo en mi vida y en los míos. Y decirle eso todos los días a Dios. Dios omnipotente actúa en mi vida y en los míos de manera sobrenatural. Enraízanos, Señor, y permítenos tener ese poder para llevar el fruto. Podemos dar frutos en la carne, podemos también dar frutos en lo sobrenatural. Dar frutos en la carne es dar frutos a través de nuestras propias fuerzas, de nuestro propio esfuerzo, es decir, dar frutos en la carne. En la carne es dar frutos sin ver la ayuda, el sustento y el poder de Dios en nosotros, y creer que es por nuestras fuerzas, creer que es por nuestra capacidad, creer que es por nuestros títulos, por todas estas cosas que a uno lo pueden alejar de estar cerca de Dios, alejar de pedirle a Dios que sea el que nos dé el poder para obtener los frutos. Sí, señores, el Dios omnipotente de manera sobrenatural nos enraiza, nos permite llevar ese fruto, y un fruto que es sobrenatural. Necesitamos tener entonces comunión todos los días con el Dios omnipotente y todopoderoso, con el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que aquí vemos en este texto precioso que estaba preparando a sus hijos para continuar el camino con una vida de poder, con una vida fructífera
Y así lo fue, porque ellos con el tiempo saldrían de Egipto por todo un desierto para llegar a una tierra que había prometido Dios a ellos. Le había prometido a su padre Abraham, una tierra que Dios les dijo que iba a fluir leche y miel, una tierra ancha, amplia, abundante, hermosa, aparentemente desértica, pero en todo su interior tenía riquezas. Y eso es lo que Dios tiene para nosotros si le creemos a Él. ¿A quién? Al Dios omnipotente, todopoderoso. Y esto es fruto entonces de tener una comunión permanente con Él, de tener en nuestro corazón a Dios y a sus palabras, a su sabiduría. Cuando tenemos claro que Dios es el Dios omnipotente, entonces podemos bendecir a cada uno de nuestros hijos de manera muy particular, porque solo Él puede mostrar cómo hacerlo. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, aquí lo estamos recibiendo de manera directa de nuestro Padre Dios a través de este programa y de este tema que estamos viendo aquí en particular, el tema que se llama el Dios omnipotente. Aprendo a tener la certeza, a tener la seguridad de que si sigo enraizado a mi Padre, si sigo lleno de mi Padre en mi corazón, lleno de sus palabras, de su sabiduría, tengo la seguridad de bendecir a mis hijos con la bendición del Dios que va conmigo, que es el Dios omnipotente. Al igual que Jacob, entonces les invito para que invoquemos sobre la vida de nuestros hijos al Dios de nuestros padres, al Dios omnipotente. Debemos entonces buscar siempre que nuestros hijos también se enraícen y crezcan conociendo sus ancestros espirituales. Para ellos, sus ancestros fueron Abraham e Isaac, que fueron los padres de Jacob. Para nosotros hoy son Abraham, Isaac, Jacob y toda esa descendencia de la cual viene la tribu de Judá y de esa tribu preciosa que viene nuestro Señor Jesucristo. Esas son nuestras raíces. Eso es lo que debemos dar a conocer a los nuestros para que estén enraizados a nuestros hijos y puedan crecer viendo en todas las etapas de su vida al Dios omnipotente. Que ellos crezcan conociendo a sus ancestros espirituales. Nuestro ancestro espiritual es el Dios todopoderoso, a quien debemos conocer con todo el corazón, a quien debemos amar con todas nuestras fuerzas y a quien debemos que servir con todo lo que el Dios omnipotente coloca en nuestro corazón y en nuestra vida. Es la bendición sobre nuestros hijos, es la bendición que Jacob tenía preparada para ellos. Y por eso él con toda seguridad, ¿cierto?, les dijo: vea, muchachos, vengan para acá, se van a reunir aquí conmigo y yo les voy a declarar lo que a ustedes les va a acontecer en los días venideros. Y yo también le pido esto a Dios, ¿cierto?, que para mi descendencia y para mis hijos se cumpla el hermoso texto de su palabra que nos dice: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Así es entonces, mis queridos oyentes, como el Dios omnipotente está aquí, cerca de nosotros, está aquí con nosotros, para que lo demos también a conocer a nuestros hijos. Cerremos nuestros ojos, abramos el corazón y oremos en este tiempo aquí en AMPM, en nuestra sección Nutrientes para el Alma. Digámosle a Dios con todo el corazón: oh Padre maravilloso, Padre todopoderoso, hoy me acerco a ti, Señor. Me acerco a ti con gratitud por tus bondades, por tu constante deseo de enseñarme y formarme. Hoy reconozco que tú eres el Dios omnipotente. Reconozco que necesito tener comunión día a día contigo, con el Dios de mis raíces, con el Dios de mis padres, mi padre Abraham, Isaac, Jacob, con el Dios, por supuesto,
y Padre de todas aquellas descendencias del pueblo maravilloso de la tribu de Judá, de toda aquella descendencia de la cual llegó nuestro Señor Jesucristo, para que tú entonces me enraíces y yo pueda crecer, Señor, y que haya en mi vida un fruto sobrenatural, que mis hijos vean en mí una vida de poder, con el fin de bendecirlos de manera particular, para que tengan raíces, esas raíces espirituales, y que te puedan conocer a ti, el Dios omnipotente, y anden en tus caminos todos los días de su vida. Que tu bendición sea sobre mi vida y mi descendencia, hoy y siempre, Padre. Gracias por bendecir a tus hijos que están aquí reunidos a través de este tiempo, este programa, a aquellos que están conectados por la radio, aquellos que están conectados por el internet. Papá Dios, que estas palabras que vienen de ti sean un regalo para cada uno de ellos, como lo es para mí. Tú nos das esa certeza, nos das esa convicción, nos das esa fe, Señor, esa esperanza, nos das ese amor tan grande tuyo para seguir cuidando de los nuestros, Señor, de nuestra familia, como lo hizo Jacob, el gran Jacob, aquel que también se llamó Israel, que su familia siempre estuvo bien cuidada por él, y nuestras familias estén cuidadas por ti, Padre, y en nosotros, en lo que nos corresponde, de todo lo que tú nos seguirás enseñando a través de tu palabra. Gracias, Padre, por estar con nosotros. Tú eres nuestro Dios omnipotente. En acción de gracias oramos a ti, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor y en el poder del Espíritu Santo. Amén. Bueno, qué hermoso tiempo aquí con ustedes en Nutrientes para el Alma. Estamos en AMPM. Recuerde que estamos de lunes a viernes, 4 de la mañana, por nuestras emisoras de Colmundo Radio. Igualmente a las 10 de la noche por Facebook, por YouTube. Estamos 4 en punto de la mañana en el estreno y ya queda el programa allí colgadito para que lo puedan compartir o lo puedan volver a escuchar en cualquier momento del día y en cualquier otro día que usted pueda hacerlo. Ahí quedan todos los programas. La invitación para que nos ayuden a compartir ahí en Facebook y en YouTube, le dan compartir, le envían a sus compañeros, a sus familiares, para que ellos también a su vez lo puedan hacer. Y así pueda llegar esta palabra que viene del corazón de Dios a muchas partes de Colombia y a muchas partes, pueblos y ciudades y países del mundo, donde ya por la misericordia de Dios sabemos que han llegado estos programas, como todos aquellos programas hermosos de teoterapia que tenemos aquí en Colmundo. Estamos en Colmundo, en la radio que te acerca. Bueno, recuerde que los días sábados y domingo también tenemos el programa a las 5 en punto de la mañana. Aquí con ustedes quien les habla, Juan Carlos Gaviria, y mi esposa Yolanda Salazar, quien también tiene un programa muy hermoso, muy especial, que se llama Sexto Sentido, los días domingo, los domingos de 8 a 9 en punto de la mañana. Bueno, aquí está conmigo Yolanda. Siempre nos despedimos de una manera muy especial, deseándoles que el Señor esté con ustedes, que el Señor les permita ver siempre su poder en su vida. El Dios omnipotente esté con ustedes. Y como hoy aprendimos también, la sabiduría de Dios esté siempre en nuestros corazones. Recuerden, nos encontramos mañana, una vez más, 4 en punto de la mañana aquí en AMPM. Colmundo es la radio que te acerca. Que el Señor les bendiga rica y abundantemente. Chao. Bye.